Les voy a presentar entonces con gran placer. Stephanie Ellis es directora del Departamento del Foro Política y Sociedad de la Fundación Friedrich Ebert. Es coordinadora central de género de la Fundación Friedrich Ebert de Berlín. La justicia de género es un asunto muy importante para ella. Tiene un doctorado en sinología y ciencias políticas. Trabajó en la Fundación Ebert en Shanghái, Hamburgo y Singapur. Entre otras cosas, se ocupó de la transformación y la política social y trabaja para que la justicia de género no tenga que seguir siendo una utopía. Stephanie, tenés la palabra. Bienvenida. Ganz herzlichen Dank, María Luisa. Muchísimas gracias, María Luisa y Sueña, y también Diana, por supuesto. Estoy muy contenta de poder estar aquí, y estoy muy contenta de poder llevar a cabo hoy un diálogo transatlántico como este. Y esta también es una particularidad de esta corona crisis. Realmente ha disparado esta idea de que podamos hacer esto, y realmente estoy muy contenta de que esto tenga tanta repercusión, y también estoy muy contenta de esta reunión y de mi artículo que está en un blog. Cuando llegó la corona crisis en nuestro equipo, que se ocupa de la justicia de género, dijimos, se nos ocurrió que en realidad en este lockdown nosotros teníamos que incluir este tema y que tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, reunimos una gran cantidad de artículos y los reunimos en este blog. Mi artículo es solamente un pequeño grano de arena en todo estos conjuntos de artículos que reunimos en este blog. Y este tema tiene ha recibido una importancia grande, y que actúa como una especie de caja de resonancia, ¿no? Y que podamos hablar aquí sobre distintos problemas y debilidades del sistema, que podamos reflexionar al respecto, y que todos estos problemas y debilidades a través de las crisis son aún más, quedan más a la vista, ¿no? E incluso se agudizan. Y nosotros desde la Fundación estamos reflexionando a ver si podemos evitar justamente esto que se agudiza. Y desde el principio nos planteamos que son otra vez las mujeres las que cargan con el mayor peso de estas, sobre sus hombros, todas las consecuencias de esta pandemia. Y nosotros somos las que nos quedamos en casa, y que con nuestros niños más pequeños y con niños más grandes, y que también con nuestros familiares a los que debemos que cuidar, que de pronto tuvimos que hacer home office, y que estaban allí solas, libradas a sí mismas, y se dieron cuenta de inmediato que ahí había una cuestión de desequilibrios, las mujeres que se tienen que repartir estas tareas. Estos desequilibrios siempre los tuvimos, pero a través de esta crisis son aún más marcados, se hacen notar más. Entonces, las mujeres hacen entonces este trabajo y están, por supuesto, están expuestas directamente a este virus, desde sus puestos de trabajo y desde esos otros lugares, desde su lugar de cuidados de los supermercados, desde los hospitales. Vemos más de un 20% de ocupadas allí, que están en contacto directo con las personas, y están expuestas a las consecuencias del contagio con este virus. En Alemania también hemos tenido pérdidas de lugares de trabajo de forma masiva, tenemos efectos de shock masivos, y todavía no sabemos cuáles serán las consecuencias. Algo que nos consoló de alguna manera es que al principio ya teníamos alguna experiencia a partir de otras crisis, y bueno, la buena esperanza es que podamos aprovechar esta crisis y que los errores que se cometieron en el pasado no se cometieran nuevamente. Nosotros vimos luego que se percibió que las mujeres y que las fuerzas de cuidado fueron valoradas mucho. En Europa, en Europa esta valoración se expresaba, por ejemplo, solamente aplaudiendo, pero fueron valoradas. Y nos comenzó a preocupar que aquellas mujeres que tenían que cubrir con la mayor carga estaban en situaciones precarias de ocupación.
y que es habitual en realidad en quienes trabajan en enfermería y en el sector de cuidado. Y que no hubiera valoración financiera o económica para esta persona, más allá de la pública. Entonces, nuestra idea fue poner todo esto como un paquete en la mesa. Esto no puede seguir así. Nosotros necesitamos activar esto y tenemos que ocuparnos de que haya una política adecuada a la época, progresiva, aplicada o que llevó a distorsiones y que estas distorsiones debieran ser cargadas por las mujeres y que debiéramos evitarlas. Esto no puede seguir así. Si vemos ahora cómo reaccionó la economía, el sector económico en Alemania y en Europa, se hicieron paquetes de ayuda enormes. Nosotros hemos tratado que en el marco de una distribución más justa del trabajo de cuidado, enfermería, también, y en ese marco, que hubiera un marco jurídico y más adecuado. Y tengo que decir que nos ha defraudado un poco, para decirlo, porque esta cuestión de la distribución justa del trabajo de cuidado no se le ha dado cuenta como es debido. Y que, por ejemplo, aquellos que no reciben ningún tipo de remuneración para su trabajo de cuidado no fueron consideradas en este trabajo. Y esto se repite de otras crisis anteriores, otras crisis económicas anteriores. Yo creo que es un tiempo en el que se trata que estas cuestiones sistémicas que están atrás efectivamente se lleven al lugar correcto, en conjunto con el movimiento político, feminista, los sindicatos, y que se lleve a una base ancha de la sociedad. Es decir, que se cambien los paradigmas en relación con el trabajo de cuidado y que por fin se logre un cambio sistémico fundamental, radical. Yo creo que todos tienen claros que un cambio paradigmático de paradigmas es difícil de llevar a cabo de un día para el otro. Por eso es tan importante que hablemos y se diga qué es lo que hay que cambiar realmente y dónde cada uno de nosotros, en cada uno de los niveles en los que se trabajan y en los cuales somos activistas o actuamos como políticas, o realizamos asesoramiento político, cómo poder colocar aquí las bases para este camino, para que se logre este cambio de paradigmas y que se logre lo antes posible y no tardíamente, por supuesto. Entonces, todo este trabajo de preocupación remunerado y no remunerado debe estar en el centro de las reflexiones macroeconómicas y también en las bases económicas para la realización o para el otorgamiento de paquetes. Tiene que estar ahí para que sea considerada. Entonces, tiene que haber una economía, tiene que haber un progreso, por lo que muchos de nosotros estamos peleando desde hace tiempo para que estas estructuras sean sostenibles y que esto se lleven a cabo o se traduzcan en una inversión y en el establecimiento de cuidado resiliente, de sistema de cuidado resiliente. Esto, una mujer lleva mucho más tiempo, ocupa mucho más tiempo que los hombres, al menos en Europa, por los cuidados, en los cuidados. Se han calculado 9 años en Europa, ¿no? Y lo que queremos lograr es un cuidado un reparto equitativo de las tareas. Entonces, y si no logramos esto, y si no se reconoce esto, que la carga está en las mujeres, entonces ya podemos parar la discusión. Este trabajo no pago debe ser distribuido en forma más equitativa y para aquellos profesionales que se ocupan del trabajo de cuidados y también en las familias, en los hogares, también que ambos tengan reconocimiento.
Y queremos contribuir a que esta cuestión del cuidados que tienen en común todos los países, desde Filipinas, Norteáfrica, Europa, y Latinoamérica y el sur de Europa, que estas cadenas de cuidado se encaren de diferente manera y que excedan lo nacional. Se trata de los que lo trabajan en sus casas, aquellos, por ejemplo, que que transitan de un país a otro, que migran de un país a otro para realizar trabajos. Todas estas cadenas deben ser, o cadenas viciosas en realidad, deben ser quebradas. Nosotros estamos tratando de hacerlo con la FES en Bruselas y con otras organizaciones generales como Feminist Group, que quizás lo conozcan ustedes en Latinoamérica. Nosotros dijimos desde el principio que esta cuestión del trabajo de cuidado debe estar en el centro de nuestro proyecto. No sabíamos en ese entonces que vendría la crisis del coronavirus. Y ahora queremos enfocarnos en los países diferentes y ver dónde están los gaps principales y dónde la política, dónde la economía feminista, dónde la política y los movimientos sociales deben comenzar o enfocarse para lograr este cambio de paradigmas con personal de cuidado. No está hecho con enojarnos con un gobierno. Tú hablaste hace un rato de pandemia de la democracia, la pandemocracia, pero yo creo que necesitamos una pandemia de la justicia de género. No está bueno utilizar la palabra pandemia para representar esto, pero yo creo que en este pensamiento que tenemos que trabajar más mano a mano, más unidas, y por eso estoy tan contenta de este intercambio en el día de hoy. Creo que hay muchos puntos en que enfocarse y me alegraría mucho que podamos incursionar de forma más profunda en los contenidos y podamos discutir cuáles son los temas diferentes de los que tenemos que hablar y cómo quizás sean diferentes las situaciones entre Europa y Latinoamérica, pero también establecer dónde estamos, qué cosas tenemos en común, ¿no?, en cuanto a esta discusión. Estoy contenta también respecto del debate que podemos realizar. Muchísimas gracias, Estefanía, muchísimas gracias. Exacto con el tiempo. Bueno, les quiero comentar por varias preguntas que están haciendo en el chat, que abajo, al pie de la pantalla, tienen un icono que dice interpretación. Si oprimen ese icono, sale el idioma español y tienen que oprimir allí para poder entrar. Nos están viendo muchas personas también por Facebook, y obviamente ahora, digamos, otro de los términos que se están discutiendo, que estamos, y además que lo dicen muchas personalidades del mundo, que estamos viviendo una verdadera crisis del aislamiento. Y en ese sentido, yo quiero rescatar del mundo cómo han afrontado la pandemia las 7 mujeres que son jefas, son primeras ministras o son presidentas de 7 países que son los que mejor han trabajado y cómo han previsto el enfrentar la pandemia. Y paradójicamente estos países son dirigidos por mujeres. Esto es todo un mensaje para poder tratar estos temas ahora. Así que ahora le voy a dar la bienvenida a nuestra querida amiga Diana Mafía. Diana, aparte de ser la madrina del CEDEN, es doctora en filosofía de la UBA, es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA, es profesora de filosofía feminista en la carrera de filosofía de la UBA, fue defensora adjunta en derechos humanos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires entre el 98 y el 2003, directora académica del Instituto Hannah Arendt de Política y Cultura en el 2004-2008, diputada de la Ciudad de Buenos Aires 2007-2011,
consejera académica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires 2012-2014, y actualmente dirige el Observatorio de Género en la Justicia en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Diana. Gracias, María Luisa, gracias por la invitación. Encantada de conocer a Svenja, que no nos conocíamos ahora en la Fundación Ebert. Muy honrada de compartir este panel con Stephanie y haber tenido la oportunidad de leer su artículo primero y ahora escucharla, para pensar esta crisis, pensar en qué momento nos toma al movimiento de mujeres, porque en realidad en el momento en que llega el coronavirus, el movimiento de mujeres estaba teniendo una extensión planetaria con demandas sobre la violencia y sobre el aborto muy extendidas, y Argentina era uno de los epicentros de estas dos campañas. América Latina tiene un feminismo muy activo y muy diverso, y yo creo que en ese sentido, a pesar de que las ideas del feminismo nos han llegado desde Europa y desde Estados Unidos, fundamentalmente acá en Argentina y en general en América del Sur, la potencia y la diversidad, la interseccionalidad de un feminismo que se plantea a la vez como anticolonialista, como anticapitalista y antipatriarcal, es un tipo de feminismo muy vital, muy activo en su confrontación, en su interpelación a la política, y que por lo tanto su activismo era un activismo que comenzó a replicarse en países muy diversos, así como dice Stephanie, que en esta crisis se empiezan a ver reacciones en sociedades orientales, africanas, no solamente en los países centrales, en América Latina. También el feminismo estaba activamente en los últimos, por lo menos en los últimos 5 años, planteando movilizaciones cuyo centro era en América Latina, pero que se difundían. Nuestro pañuelo verde, el pañuelo que lleva adelante nuestra campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, nuestra marcha Ni Una Menos, una marcha que con ese eslogan, Ni Una Menos, interpelaba al Estado sobre sus obligaciones en relación con la violencia, la intervención chilena de las tesis con su performance El violador eres tú, que es algo que se replicó en diversos idiomas en todo el mundo, señalando que la violación, la violencia, no es un hecho interpersonal, sino que es un hecho estructural y donde los estados son parte de ese sistema de violencia travesticida, femicida, y también de formas de violencia económica, social, estructural, que son las que vulneran los derechos sistemáticamente y nos hacen entonces ser ahora un factor de riesgo. Este era el panorama, un panorama de mucha actividad que se corta durante la crisis, pero para nosotras, las mujeres que veníamos trabajando las redes por una cuestión también ideológica del feminismo. El feminismo trabaja las redes porque trabaja otra forma de poder, otra forma de construcción horizontal, transversal del poder, que va atravesando distintas capas y alimentándose, realimentándose de esa transversalidad. Entonces, nos afecta, por supuesto, pero también nos encuentra con herramientas ya construidas. Esto que estamos haciendo es parte de las herramientas ya construidas desde el feminismo para realimentar nuestras maneras de luchar contra las opresiones, pero también de construir alternativas a esas opresiones. Yo creo, como Stephanie, que en el centro del problema, pero también en el centro de la solución, está el cuidado. El cuidado pensado no solo en términos del ámbito privado, precisamente, no solo en términos del ámbito doméstico, sino el cuidado pensado también en el ámbito público. ¿Qué es lo que puso de manifiesto la pandemia? Puso de manifiesto algo que las feministas venimos diciendo por lo menos hace 30 años. No, ninguna sociedad sobrevive sin cuidado. El género humano no sobrevive sin cuidado. Y ese cuidado lo hacemos las mujeres. ¿Por qué es tan difícil verlo como trabajo? Stephanie decía hacia el final de su charla, ese trabajo no pago.
¿por qué es tan difícil verlo como trabajo y por qué sería tan difícil pensar en remunerarlo? Porque hay una construcción de la modernidad según la cual ese cuidado es la expresión del amor. Si no deconstruimos, si no modificamos nuestra construcción del amor, de las relaciones interpersonales, de la pareja, de la maternidad, si no hacemos esos cambios de sentido en lo personal, es imposible hacer cambios de sentido en lo político. Si las propias mujeres vemos que cuidar gratuitamente, por supuesto, ¿cómo íbamos a cobrar por el amor? Si nuestra manera de expresar el amor conyugal es hacer la comida y planchar la camisa, y nuestra manera de expresar el amor maternal es planchar el guardapolvos de la escuela y tener peinados y ayudar en las tareas escolares y alimentar a nuestros niños y niñas, de ninguna manera va a haber un cambio que permita verlo como trabajo. Verlo como trabajo es solamente una parte del problema. Verlo como un trabajo que además es una obligación pública. Es decir, el cuidado tiene una expresión en lo privado que tiene que ver con la distribución de tareas domésticas, que nunca ha sido equitativo, nunca ha sido equitativo. Sin embargo, bregamos, insistimos en que el cuidado debe ser distribuido equitativamente dentro de la convivencia. Convencer a los varones, aún desocupados, nuestras estadísticas, ahora tenemos un Ministerio de las Mujeres, algo extraordinario, pero también tenemos algo más extraordinario quizás, que es un área de género dentro del Ministerio de Economía. Y parte de lo que se muestra como estadística es que en las tareas de cuidado, es que aun cuando los varones están desocupados y las mujeres tienen trabajo, ellas se hacen cargo de la tarea doméstica. Esto quiere decir que no es una cuestión de uso del tiempo. El uso del tiempo es uno de los indicadores de inequidad más graves que hay, y tampoco es una cuestión solamente de remuneración, de quién está remunerado y quién no, quién trae el dinero, porque tradicionalmente si el varón traía el dinero, la mujer compensa esa productividad con el cuidado. Pero no es así, porque aun cuando él no trabaja y ella trabaja, el cuidado lo hacemos las mujeres. Hay algo ideológico profundo que deconstruir allí. El trabajo doméstico, como parte del cuidado, tenemos que hacer tres cosas muy importantes. Desfeminizarlo no es una obligación de las mujeres. Desprivatizarlo no es una obligación doméstica resolverlo. El Estado tiene que involucrarse. El cuidado de los ancianos, el cuidado de los niños, el cuidado de las personas enfermas, el cuidado de quienes padecen discapacidades, todos esos cuidados los hacemos las mujeres dentro de los hogares. Hay que desprivatizar la idea de cuidado. Y un aspecto sumamente importante, desmercantilizarlo. Esto significa la resolución a las crisis del cuidado, que son parte de la coronacrisis, no podemos dejarla en manos del mercado, porque el mercado es un pésimo distribuidor de desigualdades, no de igualdades. Entonces, solo quienes tengan capacidad económica podrían resolver, derivar la cuestión de cuidado a otro sujeto que no nos desfeminiza, porque ese sujeto muy probablemente sea otra mujer. Muy probablemente tampoco sea remunerado, sea nuestra madre, nuestra hermana, alguien que en la familia resuelve la derivación de la tarea de cuidado. Entonces, pensemos este trípode de acción: desfeminizar, desprivatizar y desmercantilizar el cuidado. Esto en relación con lo doméstico. Pero ahora pensemos en lo público del cuidado, porque una de las cosas que pone en evidencia la coronacrisis es que el cuidado hay que ponerlo en el centro. ¿Cuáles son las primeras emergencias que surgieron? La emergencia de salud. El sistema de salud enormemente feminizado. Esas mismas mujeres que resuelven el cuidado en lo doméstico salen a lo público a resolver la salud, el sistema formal y el sistema informal de atención de la salud, porque como los centros de salud no dan abasto, se hace una primera atención de salud y luego se completa la atención de salud nuevamente en el ámbito privado. Es decir, en lugar de haber una asunción pública de la atención de salud, hay una derivación, una privatización de la cuestión de salud. Ahí también desfeminizar, desprivatizar y desmercantilizar la salud. La otra cuestión muy importante es la educación.
la educación está altísimamente feminizada. Esas mismas mujeres que atienden la salud informal y que atienden el ámbito doméstico, también atienden la educación de este modo, a través de las redes, a través de inventar nuevas herramientas y tratar de que no se pierda un año con una ficción que hubo al comienzo. Yo creo que esto se está subsanando a medida que nos pensamos como debemos hacerlo en el largo plazo. Esta crisis no hay que pensarla como algo de cuarentena, hay que pensarla en el largo plazo. Si la pensamos en el largo plazo, no vamos a tratar de reproducir el año escolar a través del Zoom, porque eso es imposible. Lo que tenemos que pensar es un nuevo paradigma de educación donde involucremos la vida personal de los niños y las niñas, de los adolescentes en esta situación completamente anormal. No les vamos a enseñar historia y geografía como si todo estuviera transcurriendo tranquilamente, porque eso ya, la educación tenía un aspecto de ficción importante en relación con la vida. Un divorcio importante, sobre todo la educación del sistema secundario y universitario. Muchísimo más ahora. Entonces, en la educación también hay una población en lo público altamente femenina. Y la tercera cuestión, además de salud y educación dentro de lo público, es la cuestión de la seguridad. El área de seguridad se ha puesto muy en evidencia porque si se va a hacer una cuarentena, esa cuarentena debe ser controlada. ¿Por quiénes? Por fuerzas de seguridad. Esas fuerzas de seguridad tienen por lo menos dos paradigmas, y esto le debo también la atención puesta en este ámbito al artículo de Stephanie, que me parece súper importante ese punto. Podemos tener un paradigma represivo de la seguridad, pero también podemos tener un paradigma humano de la seguridad. Definir la seguridad humana, pero definirla desde un punto de vista feminista, definirla con perspectiva de género. A mí me tocó, cuando fui defensora del pueblo, cuando fui ombudsman en la ciudad de Buenos Aires, el área de derechos humanos y seguridad. Y yo redefiní, esto era en los 90, redefiní para mí la seguridad, no de este modo represivo. Dije, la seguridad es la garantía por parte del Estado para el ejercicio de todos nuestros derechos. De esa manera definí yo, como feminista, lo que era una seguridad humana. La seguridad es la garantía que proporciona el Estado para el ejercicio de todos nuestros derechos, donde nuestros incluía a las mujeres, incluía a las infancias, incluía a las diversidades sexuales, incluía a todos aquellos sujetos que estaban fuera de la ciudadanía. ¿Qué tiene que hacer la seguridad desde este punto de vista humano y con perspectiva de género? Garantizar el ejercicio de todos los derechos para todas las personas, incluyendo en algo que es la pospandemia, pero que ya tenemos que empezar a pensar, las feministas, un nuevo contrato social. Porque hubo un contrato social en la modernidad que nos excluyó a todas las mujeres y excluyó a muchos segmentos sociales. Excluyó a los negros, a los indígenas, a los pobres porque no tenían propiedad privada, a los niños y a las niñas porque no tenían madurez. Entonces, el contrato social, la ciudadanía, definida desde Europa, porque el eurocentrismo es parte de los centrismos que vamos a tener que empezar a repensar y a desarticular, pensada desde Europa, era el sujeto, el varón blanco europeo propietario. Ese era el sujeto de ciudadanía, y ese es el homus economicus. El homo economicus, que nos dicen que es un sujeto egoísta, autointeresado, pero que con muchos sujetos egoístas y autointeresados se va a producir un equilibrio. Este equilibrio del homo economicus, pensado desde el neoliberalismo, es un equilibrio que solo contempla los intereses y los puntos de vista de estos varones privilegiados, que entre sí se equilibran, pero que dejan al margen de toda economía y de todo derecho a todas las mujeres y a muchos sujetos subalternizados por esa masculinidad hegemónica. Quiero decir que economía viene en sus raíces de el nomos, la ley, del oikos, de la casa, de lo doméstico. La economía en su raíz etimológica era cómo organizar la convivencia, el equilibrio, las leyes que garantizan el bienestar de la convivencia. La economía tiene un sentido comunitario, no tiene el sentido de individuos aislados, autointeresados y egoístas. En su raíz tiene una raíz social y tiene una raíz comunitaria, pero en esa comunidad no se contempló a las mujeres. Entonces, si vamos a pensar la economía de nuevo, y la vamos a pensar como en una economía social
comunitaria, donde uno de los factores sea algo sobre lo que también hace décadas que venimos planteando, que es la renta básica universal. Los estados deben pensar la economía con una renta básica universal que pongan un punto de partida inicial igualitario a todos los sujetos de una comunidad. Sean ancianos, sean personas analfabetas, sean niños o niñas, sean mujeres que se dedican a lo doméstico. Nada de esto está ocurriendo. Esos sujetos están recibiendo, filtrados por funcionarios del Estado que dice quién merece y quién no, un subsidio focal. Las mujeres estamos recibiendo subsidios focales como población objetivo focal de políticas que no son políticas igualitarias y que están filtradas por el punto de vista del merecimiento o no de los estados, pero también de organizaciones intermedias que dicen quiénes merecen y quiénes no esa ayuda. Entonces, yo creo que para pensarnos en la post-crisis tenemos que repensar los aspectos públicos y privados del cuidado. Tenemos que saber que esto que hoy llamamos sectores vulnerables afectados especialmente por la crisis, eran sectores que ya habían sido dejados de lado, marginados socialmente, porque no importaban al modo económico de poner lo financiero en el medio y lo social en los bordes. Esto tiene que dar un giro copernicano. Lo social tiene que estar en el centro, el cuidado tiene que estar en el centro. Tenemos que repensar entonces con un fin de la prioridad del mercado que es excluyente para pensar la prioridad de una política incluyente. Pero la prioridad de una política incluyente requiere un nuevo pacto social donde las mujeres no podemos estar ausentes. Tenemos que estar vigilando ese pacto social. Yo dejaría con estas tres cuestiones, el nuevo pacto social, la prioridad de una política inclusiva y la renta básica universal como base de una distribución ya no financiera, sino una distribución pública, política, dejaría que arranque entonces un diálogo entre nosotres, para pensar esta pandemia y esta pospandemia. Muchísimas gracias, Diana. La verdad que interrogantes maravillosos. El concepto de seguridad humana, de seguridad ciudadana, que lo hemos profundizado, y este nuevo contrato social que nos da para mucha conversación. Les quiero agradecer profundamente a todas las personas que están a través del chat, no solamente haciendo preguntas, sino que compartiendo reflexiones, que las vamos a tratar de ver cómo las orientamos, pero les agradecemos mucho a todas las reflexiones que están haciendo. Perdón, ¿Sí? la Stephanie quería reaccionar brevemente a la intervención de Diana, si es posible, antes de las preguntas. Es posible perfectamente. Stephanie, adelante, disculpa, gracias. Ja, vielen Dank, Diana. Sí, muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Und ich finde das schön, wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz... Alma. Y quizás quiero intervenir en este diálogo. Yo también creo que tenés mucha razón. Es que se necesita otro pensamiento, otra idea de la economía. Creo que nosotros tenemos una lógica de la economía que piensa en la productividad, nada más. ¿Cómo? El trabajo de cuidado. ¿Cómo puede orientarse o desorientarse de esta lógica? Entonces, por eso nosotros necesitamos una economía reproductiva que justamente ponga en el centro las cuestiones de la reproducción. Yo creo que esto es muy central. Necesitamos un enfoque holístico que justamente haga posible que las preguntas económicas del estado de bienestar, de un buen pasar, buen vivir, sean puestas en el centro y se combine con esto, que todas las personas que están en este circuito económico puedan participar, contribuir a él. Y esto creo que es lo que es justo. Y este es el pensamiento central. Y por eso yo tendría enorme simpatía en este momento. Se habla del New Green Deal, el nuevo pacto verde, y creo que se podría combinar con
un nuevo pacto de cuidado, que esto se vincule, se intervincule, porque yo creo que una economía feminista debe tener como trasfondo el pensamiento de la sostenibilidad y que combinar todo esto me parece una manera muy adecuada. Muchas personas a las que te has referido no van a estar fuera del problema, sino y en cuanto a la seguridad humana, yo también en esta situación, las cuales las economías están muy expuestas, están frente a desafíos, creo que no piden respuestas tradicionales, convencionales, sino que estamos tratando, es necesario que haya más, se invierta más dinero en la prevención, una idea de la seguridad humana que no tenga en cuenta, por ejemplo, las catástrofes ambientales, las cuestiones de migraciones forzadas, por los perseguidos, y estas cuestiones pandémicas, son temas que se pueden reproducir, puede ser cada vez más. Entonces, y que el dinero, que queremos es que el dinero no se invierta en el armamento, sino que justamente en estas cuestiones, y justamente esto es lo que nos está ocurriendo ahora, que otra vez se ha volcado al armamento. Entonces, Sí. esto también forma parte de este cambio de paradigma. Y esta estimación de las consecuencias, de los impactos, debe estimarse desde el feminismo. ¿Cuáles son los sectores justamente de la sociedad que están más afectados? Y en este sentido, acomodar o congeniar los sistemas de prevención. Ok, muchas gracias, Stephanie. No sé si Diana querés reflexionar algo antes de empezar con las preguntas. Bueno, Stephanie incluyó un tema que me parece sumamente importante en seguridad humana, que no lo había tocado, pero que sí me parece sumamente importante, no solamente la seguridad humana para las catástrofes, sino para las migraciones, y las migraciones tienen diversos sentidos, no solamente sentidos catastróficos, tienen sentidos económicos, de búsqueda de otros horizontes de vida, las guerras, y también de qué manera esas personas migrantes se reubican en las economías tradicionales nuevamente en los márgenes. Pensemos en los sistemas de prostitución, por ejemplo, en Europa, aún donde está legalizado, como es el caso de Alemania, quienes ejercen la prostitución y quienes consumen la prostitución. Entonces pensamos que ¿quiénes hacen el trabajo doméstico en los países desarrollados? Personas en general migrantes, latinoamericanas, africanas. Entonces, tenemos que pensar que también el sistema de migraciones es parte de una política de seguridad que se debe dar, no en el sentido de un muro, como el que Trump pone entre México y Estados Unidos diciendo la migración viene a sacarnos trabajo a quienes somos americanos, porque americanos para los norteamericanos son ellos solos, parece. Entonces, esa idea del muro que separa a quien migra buscando un horizonte de quien se defiende en su frontera interior violentamente, porque el muro es un hecho violento dentro de una frontera. Entonces, me parece que allí hay una cuestión especial que atender, que es la cuestión de las migraciones y cómo se reorganiza la sociedad con las personas migrantes. Y luego otra cuestión que apenas mencionó, pero que me parece muy riesgosa, y es cómo se están promoviendo nuevas hipótesis de conflictos que requieran armas y que requieran nuevamente invertir en la industria de armamento para tener un criterio represivo de la seguridad. Estamos en pleno coronavirus, pero que no nos vaya a pasar que se distraiga el dinero, vamos a generar allí un conflicto para que las armas vuelvan a tener un sentido agresivo o defensivo. Verdaderamente yo creo que tenemos que poner mucho la atención, porque si hay que redistribuir económicamente, y la redistribución va a ser inevitable, porque siempre las necesidades son casi infinitas, pero los recursos son muy limitados, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? Hay que repensar la seguridad en un sentido feminista, como Stephanie dice, para que ya no tenga sentido invertir los recursos en esta industria de armamentos y podamos reorientarlos hacia aspectos más que produzcan una buena vida y no que produzcan
algo que es sencillamente para la guerra y para la muerte y para la hegemonía del poder. Pero bueno, tenemos personas, voy viendo quienes van entrando al chat, de todas las provincias de Argentina. Me da mucha emoción leer algunos de los ingresos y me gustaría que podamos entonces entrar en ese diálogo.